Es uno de los artistas multidisciplinares españoles más reconocidos a nivel internacional. A través de sus vídeos, instalaciones, piezas interactivas y proyectos de arte público, transmite ideas de una manera íntima y participativa. Entre sus temáticas más recurrentes, tratadas siempre desde una posición crítica unida al humor, destacan el tiempo en toda su amplitud filosófica, práctica y sociológica, la comunicación como paradigma de la sociedad actual y la reflexión sobre el mundo del arte, el papel del artista y la recepción de la obra por parte del espectador. En los últimos años ha centrado su investigación en la relación interespecies y una cosmovisión antiantropocéntrica. Buena muestra de ello es la exposición actual en el Palacio Quintanar de Segovia, Como si no hubiera pasado nada, comisariada por Blanca de la Torre y abierta hasta el 5 de noviembre. Esta noche en Metrópolis, Eugenio Ampudia. Nuestra vida es peligrosa, ¿no? O sea, vivimos en una bola que se mueve a 1500 kilómetros por hora, me parece, en torno a una bola gigante que está ardiendo continuamente, y además en esta bola en la que vivimos hay un fuego interior potentísimo, y solo hay como 10 kilómetros, que es el equivalente a la cáscara de un huevo como máximo, que son habitables, ¿no? O sea, como 500 metros hacia abajo y 8000 metros hacia arriba en los que podemos vivir. Y además es un sistema muy frágil que lo estamos viendo ahora con las cuestiones de la crisis climática, que se puede destruir en cualquier momento, ¿no? O sea, ¿cómo no colocar al ciudadano en una situación de peligro si estamos realmente en una situación convulsa y complicada, ¿no? Las salas de exposiciones y los espacios expositivos tienen sentido cuando se produce un intercambio en esos espacios y cuando funcionan para ese intercambio. Pero hay algunas cosas que solo se pueden contar en el sitio donde está la gente. Hemos llegado a pedir auxilio por la crisis climática desde el Panteón de los Hombres Ilustres de Lisboa, encendiendo todas sus ventanas a la vez con el código Morse, el SOS de punto, 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 raya, 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 punto, 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 en todas las ventanas del edificio, porque está en una colina en Lisboa y se ve desde toda la ciudad, con lo cual pues los prohombres de la cultura y la gente significativa de Portugal de alguna forma ayudaban a lanzar este mensaje a la ciudadanía de cuidado con la crisis climática, cuidado con la situación en la que estamos, socorro. Una de las piezas más significativas de arte público que he hecho ha sido Evacuad Madrid, que lo hicimos en el 2008 y que evacuamos Madrid, que era una ciudad terrible para estar en ese momento, en 2008, por la Puerta de Alcalá, ¿no? Hicimos sus certificados de evacuación y repartimos 11.300 certificados de evacuación en una noche en blanco. Y construimos una pasarela por la cual cada uno de los que pasaban encendían 50.000 vatios de luz, y al final se generó como si la Puerta de Alcalá, que era el espacio que usamos para hacerlo, fuera como un sistema orgánico, como un corazón, un estómago que continuamente se encendía y se apagaba. Si yo estoy trabajando en la comunicación, me parece muy importante el interlocutor, y me parece que tiene que tener un sitio, ¿no? Y creo que dejarle sitio y
y no tratar de colonizarles, sino entablar una conversación de igual a igual desde un punto de vista bastante íntimo, me parecería lo más coherente que puedo hacer como artista, ¿no? En 2015, cuando hice la pieza para Matadero, para la sala de Abierto por Obras, pues me enfrenté a una sala de 930 metros cuadrados en la que quería contar solo una cosa, ¿no? Y quería contar lo que sucede con la comunicación en estos momentos en nuestras vidas, ¿no? Y construí un lago cenegoso y oscuro en el que se reflejaba el mundo real, ¿no? De tal forma que al estar absolutamente quieto era un espejo de lo que sucedía realmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con la comunicación? Que de alguna forma lo que hace es reflejar el mundo en el que vivimos, pero no es el mundo en el que vivimos el que salen nuestras comunicaciones, sino el reflejo de esa comunicación, ¿no? Y además le di a los visitantes, a los ciudadanos, la posibilidad de que intervinieran en esa comunicación, porque lo que hicimos fue colocar unas tarjetas con un teléfono al que llamar, y cuando llamabas hacía ondas en ese lago y ese reflejo se distorsionaba al crearse esas ondas, ¿no? La relación con el espectador es una relación de intercambio, pero tienes que poner algo de tu parte para intercambiar, y intercambiar ideas me parece de las cosas más razonables que se puede hacer, incluso ideas que sean necesarias y que necesiten ser contadas en este momento. Creo que el contexto es importantísimo cuando cuentas algo, y entonces depende de lo que está pasando, hay ciertas ideas que tienes que transmitir en ese momento. Incluso tengo la sensación de que las piezas que hacemos los artistas funcionan para cierto momento, ¿no? O sea, no soy de los que piensa que una pieza funciona para siempre. Yo creo que caducan, y además no solo eso, sino que tienen que plantearse con respecto a lo que está sucediendo en este momento. Estuve viendo el Guernica desde una perspectiva completamente diferente, y digo, ¿cómo puedo trocear esta pieza significativa, sin duda, y para convertirla en un refugio? Sabes que hay 12 millones de personas que viven en campos de refugiados, y en esos campos de refugiados hay unas zonas donde comen, otras zonas donde se relacionan, pero tienen un espacio íntimo para cada una de las familias que hay ahí, como de 4 miembros o algo así, que son 4 metros cuadrados, ¿no? Y resulta que el Guernica, si lo deconstruimos y con él fabricamos paredes y techos y un suelo, da para esos 4 metros cuadrados en los que los refugiados están en su espacio íntimo, ¿no? Y me pareció que era una forma de usar el Guernica diferente, de darle otro uso para que en el siglo XXI sea también una pieza significativa, y usar la cultura y el arte como refugio en los tiempos en los que estamos, tiempos de guerra, creo que es importante, y creo que puede dar una idea sobre lo que hacemos los artistas y para qué trabajamos también, ¿no? La obra de Eugenio es muy polisémica,
y tiene esa capacidad de llegar a todo tipo de públicos, ¿no? Y es muy poliédrica también, entonces abarca como muchísimas capas, es capaz de hablar de presentes y de futuros desde ángulos muy diferentes. Comparto también mucho su ironía y su sentido del humor, y también esa búsqueda por un lenguaje universal y accesible. Este interés mío por el mundo del arte viene dado por mi propio trabajo, ¿no? Pero analizo también el papel del artista y cuál es su labor en la sociedad en la que vivimos. Pero hay quizá algunas piezas que tienen que ver con esto que he hecho a lo largo del tiempo, pues por ejemplo el sueño de todo artista, que es un colchón con una sábana y una almohada, unos lápices al lado y unas avellanas y un vaso de agua, que explica un poco lo que necesita un artista para vivir. Para la Sala Alcalá 31 planteé 3 ejes curatoriales que consideraba que habían estado atravesando las obras de Eugenio de los últimos años, que eran el tiempo, el juego y el acto de dormir y los sueños, ¿no? Y esos 3 tenían como telón de fondo siempre también la propia o los imaginarios de la historia del arte. Collector es una aplicación, es un juego que tiene como base el Tetris, pero que en vez de ser formas extrañas que se van conjuntando hasta formar filas, lo que hace es hablar sobre el papel del coleccionista, ¿no? Y entonces en esta pieza lo que van cayendo, en vez de formas extrañas, son piezas de museo. Tiene que ver con el papel de cómo gestionas una colección para que cuente lo que tú quieres contar, para que tu cabeza y tu colección vayan en la misma dirección, ¿no? Y eso es complicado y además tu cabeza cambia con el paso del tiempo y tu colección también, ¿no? Entonces, la gestión de las colecciones, el contar cosas a los demás con los objetos que posees, creo que se puede relacionar muy bien con el Tetris, y por eso es una pieza con la que puedes jugar creo que son 150 piezas de la historia del arte. Hay algo que sucede con el tiempo que es asombroso, o sea, no sabemos si existe y no sabemos si nosotros mismos somos tiempo también, ¿no? Entonces, esas cosas que nos suceden, creo que se pueden reflejar desde un punto de vista, o sea, como artista puedo contar cosas sobre ello, ¿no? Entonces, pues hay varias piezas que tienen que ver con esto. La verdad es que lo que hacemos continuamente nosotros en nuestras vidas es pasar a través del tiempo, y dependiendo de en qué tiempo estemos y cómo nos movamos, podemos ir hacia un sitio o hacia otro.
La exposición actual en el Palacio de Quintanar se titula Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y creo que el título es significativo y que además le aporta un plus a la exposición. Es como el trabajo de los últimos 20 años concretado en una dirección que el título nos genera, ¿no? El título de la exposición, Como si no hubiera pasado nada, lo tomo del poeta y escritor Adam Zagajewski, donde él se plantea cómo vivir tantos fines del mundo que ya hemos vivido, y tiene una frase muy bonita donde dice: creo que después del fin del mundo deberíamos hacer como si no hubiera pasado nada. Y a mí me parecía un título muy sugerente, o sea, una bonita metáfora también para invitar a repensar esa idea del fin del mundo como el fin del mundo, o de ese mundo que nos ha llevado a esta situación insostenible. La exposición se estructura en 5 ámbitos que he llamado cámaras, y ahí me gustaba recuperar esa idea de cámara de palacio, cámara de los antiguos palacios, también para hacer un guiño a la idea del palacio como configurador del gusto y de las narrativas hegemónicos. La exposición empieza con Paisaje móvil, que habla sobre la deslocalización mental que tenemos con respecto a nuestro paisaje emocional. Es la misma sensación que si tuvieras un animal doméstico, pero en este caso es un símbolo del paisaje emocional que cada uno de nosotros arrastramos, ¿no? Lo que queríamos era contar algo que nos interesaba mucho y que era el momento de contarlo, y que tiene que ver evidentemente con nuestra posición en el mundo, con la crisis climática y con las posibles soluciones que da el mundo de la cultura en este espacio en el que estamos moviéndonos, ¿no? La exposición se estructura a lo largo de 5 bloques conceptuales que sí van configurando todo un relato. Comienza con una suerte de análisis como sintético de una panorámica bastante sintética sobre las principales causas de la crisis ecosocial del momento. Esa obsesión con el progreso entendido como crecimiento continuo, como la sobreexplotación, la especulación. En la primera sala tenemos la pieza Kicking Right, que lo que habla es de los derechos humanos. Parece que este año pasado en Qatar hubo un campeonato del mundo de fútbol, que es algo muy mediático, y se produjo en un país que es teocrático, o sea, que tiene una estructura absurda y completamente increíble.
en ese mundial de fútbol lo que más se pateó, más que el balón, fueron los derechos humanos, ¿no? Y hubo, creo que 6.000 y pico trabajadores que murieron mientras se fabricaban los estadios. Por supuesto, las mujeres tienen un papel irrelevante dentro de esa sociedad. Los gays o sea, y todo lo LGTBI o sea, no tiene ninguna posibilidad, y eso pasaba con muchas de las cosas que hay en Qatar, y que toda la gran maquinaria y poderosa maquinaria del mundo del fútbol y de los medios de comunicación y de las marcas y todo esto obvió. El paso a la siguiente cámara es a través de un corredor que está plagado de dos de los animales que generan más repulsa, las cucarachas y las moscas. Han sido creadas por Eugenio a partir de papiroflexia con tarjetas de invitaciones, de exposiciones de arte. Y a mí aquí lo que me gusta también señalar es cómo, a pesar de ser pues, dos de los animales que generan más rechazo, pues son claves para el equilibrio ecosistémico, cumplen una función esencial en la cadena trófica. Y todas ellas nos conducen a esa siguiente sala que habla de la necesidad de un cambio de paradigma, de desplazar la mirada antropocéntrica, de cuestionar esa superioridad humana y reivindicar la soberanía de lo no humano. Hicimos un concierto en el Liceo, que es un gran teatro de la ópera, y lo único significativo del concierto es que estaba hecho para un público especial, para un público vegetal, 2.293 plantas sentadas en cada una de las butacas del Liceo, ocupando el lugar que anteriormente lo ocupaban los humanos. Esta pieza es importante también, otra vez, el contexto, y era el momento en el que lo hicimos el día que terminó el estado de alarma. Era el primer día que se podía salir de casa y no demasiado, y además fue el principio de la siguiente temporada. O sea, con esta pieza se iniciaba la temporada del Liceo con este concierto para plantas, ¿no? Y a la vez en la misma sala y sobre una alfombra roja que tiene que ver con los teatros, etc., hay unas piezas que se llaman Un glorioso accidente, que son como unos seres que se mueven muy lentamente, que se buscan unos a otros y que tienen que ver con esta especie de sopa primigenia de donde se generó la vida y de la que salieron como estructuras para ser más eficaces, para conseguir alimentarse, conseguir moverse, etc. Las células se juntaron en estructuras tubulares y de ahí surgieron las primeras formas de vida y con ellas las primeras formas de conciencia y de consciencia, ¿no? Y aquí pasaríamos a otra sala que apela a la construcción de otras cosmovisiones que reemplacen a las que tenemos en este momento. Yo creo que para eso necesitamos de nuevas herramientas de imaginación política, y aquí encontramos algunas piezas como, por ejemplo, Interlocutores válidos. Nos remiten a esa huella antrópica, a esa huella colectiva, y sobre todo a esa huella, digamos, de responsabilidad también y de complicidad en torno a esa crisis ecosocial.
somos aquello que dejamos de ser, habla de nuestra relación con nuestro entorno y con la naturaleza también, ¿no? De hecho, son un conjunto de palos que he sacado de las playas, que ha estado trabajando el mar durante mucho tiempo, puliéndolos y dejándolos afinados para poder hacer con ellos una especie de móvil que lo que hace es mover 64 hojas de limonero, que las hemos pasado a bronce para que pudieran funcionar en la pieza y para que pesaran, y generan un remolino como los que genera el viento cuando hay hojas en el suelo y de repente se mueven. Es un poco como generar pensamientos y moverlos dentro de nuestra cabeza. De alguna forma ese remolino nos representa por dentro. Avvisiamo i viaggiatori in partenza per Roma Termini che la sanità a bordo treno atterraggio al marciapiede del binario di Una cuarta cámara sería la que corresponde a las instituciones culturales y artísticas y a cómo estas ya no pueden estar separadas o ignorar sus competencias ecosociales y cómo tenemos que revisar los modos en los que desde las instituciones y desde los museos se produce y se consume cultura. Un museo no puede ser un contenedor, no puede ser un sitio donde se almacenan cosas, tiene que ser un sitio donde se almacenan ideas y se gestionan esas ideas y hacen que el resto de la ciudadanía avance con lo que sucede dentro de ese museo, ¿no? Entonces, me parece tan irracional que los museos estén planteados para la industria del turismo en vez de para la industria de la cultura, que no me lo puedo creer, ¿no? Zero and liftoff of Space Shuttle Endeavour, expanding the International Space Station while creating a classroom Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is being completed. It is now going into a heads-down position on track for its flight to the... Por ejemplo, el Guggenheim de Nueva York tiene un afán reproductivo asombroso y pues tenemos no solo en Nueva York, sino en Abu Dhabi, en Venecia, en Berlín, en Bilbao, museos Guggenheim que expanden la cultura norteamericana a todo el universo continuamente, etcétera, tratando de colonizar, etcétera, etcétera. Y creo que pues hice el vídeo Museum in Space pues planteándome que el edificio de Wright tenía como esa forma casi de nave espacial de un futuro que nunca existió y me parecía que ponerlo en órbita era coherente con las necesidades del director del Guggenheim de Nueva York, ¿no? Luego también hay una pelea que no puedo soportar y es de que el mundo de la cultura colonizado por el mundo por la industria turística genera monstruos, pero monstruos terribles, ¿no? Esto de tener que ver el Prado en una hora a toda velocidad produce accidentes conceptuales. Los lugares para la cultura tienen que ser íntimos para el espectador y lo mejor que se puede hacer es vivir en ellos, o sea, y que sean parte de tu hábitat, del sitio donde estás, ¿no? Y creía que dormir en esos sitios era ejemplificar muy claramente que son de todos y que tienes que tomar una actitud íntima con estos espacios, ¿no?
La última cámara cumple por un lado una función de coda y de conclusión, pero también me parecía interesante mostrar los libros de notas y los cuadernos de Eugenio para invitar a los públicos a introducirse en la mente del artista y explorar esos bocetos, esas ideas. Cada dibujo lo que tiene es una parte de una idea, un sitio donde recordar lo que he pensado para luego contarlo de una forma u otra, ¿no? Entonces son bombitas que todavía no han explotado, pero que en algún momento explotarán en forma de piezas más amplias o quizá piezas íntimas y pequeñitas también.